damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y participantes del Tercer Congreso FACIT 2022 en el marco de la Semana de nuestra Facultad. En esta tercera edición del Congreso FACIT se han preparado una serie de minicursos relacionados al eje temático. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a este minicurso llamado La cornoide y curvas algebraicas, impartido por el magíster Gabriel Alexander Chicas Reyes, del país hermano de El Salvador. Les recordamos que durante el minicurso debe de tener presentes las siguientes indicaciones. Por seguridad también de este minicurso está apagada su cámara y su micrófono para no causar ningún tipo de interrupción. Les agradeceremos que si hay preguntas las pueda realizar por medio del chat y así nosotros se las transmitimos al expositor en la ronda de preguntas y respuestas que será al final de la ponencia. También recordarles que usted debe de entrar a 5 actividades como mínimo que están ya programadas en este congreso para poder ser acreedor de su diploma de participación. Por lo tanto, entonces, en el transcurso del minicurso será enviado al chat un enlace de un cuestionario de Google donde allí nosotros registraremos su asistencia. Para conocer un poco más a nuestro expositor del día de hoy, les leeré su hoja de vida. Gabriel Alexander Chicas Reyes tiene 33 años de edad, es licenciado en matemáticas, egresado en el año 2013 de la Universidad de Tokio, Japón. Tiene una maestría en matemáticas del programa Erasmus Mundus, ALGAN, de la Universidad de Leiden de Holanda y de la Universidad de Burdeos de Francia, egresado en el año 2015. Es catedrático en la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad de El Salvador desde el año 2016 hasta la fecha. Coordinador de las Olimpiadas de Matemática del programa Jóvenes Talentos de El Salvador desde el 2016 hasta este año. Actualmente también es estudiante del doctorado en matemática en la Universidad de El Salvador. Así que sin más preámbulo, cedo el espacio al magíster Gabriel Chica para dar inicio con la temática. Buenos días. Gracias en primer lugar a los organizadores por todo el esfuerzo y también pues por la apertura a esta temática que espero sea interesante para una audiencia lo más amplia posible. Voy a minimizar mi cámara para distraer, si me permiten unos segundos. Ahora paso a la pantalla completa. Bien. Este curso, bueno, esta actividad, en primer lugar, reitero mis agradecimientos a los organizadores del presente evento, ya que pues se me concedió la oportunidad de poder tener un espacio extra en 2 sesiones para poder platicarles sobre un tema que no solo tiene amplitud temática en el sentido de matemáticas, ¿verdad? Sino también hay incluso una vertiente histórica que ha sido en parte la motivación de esta historia, ¿verdad? Estoy acá, me interesa contarles una historia, ¿verdad? Contarles una experiencia personal en mi estudio de la geometría y que también pues toca en este tema histórico que les menciono, que es una figura geométrica descubierta por un matemático salvadoreño, que es la cornoide. El día de hoy, dado que tenemos 2 sesiones, hoy tendremos una sesión un tanto abstracta, en el sentido de que pues voy a platicarles mucho sobre, digamos, el telón de fondo, la teoría, ¿verdad? La historia que hay detrás del objeto que deseamos destacar el día de mañana, que es la cornoide.
Entonces, hoy esta presentación está dividida en dos partes. Primero, una motivación histórica del problema general de las curvas planas. Y la segunda mitad sería introducirse un poquito en algunos detalles técnicos, ¿verdad? Ya puntos finos de esta teoría de las curvas planas. Reiterando, me gustaría ser enfático en que la intención de la charla es que sea interesante para un público lo más amplio posible. Voy a tratar de minimizar pues aspectos que sean quizás poco oportunos para pues discutir o presentar en tiempo real. Considero que es mucho mejor pues tal vez, como les digo, plantearles esta historia, mis ideas o mis opiniones sobre pues, el estudio de la geometría, y si esto inspira interés en ustedes, pues espero que esto sea la base de un estudio posterior provechoso, ¿verdad? Entonces, bueno, también haciendo eco de las sugerencias de los organizadores, hay un par de apartados en los cuales solicitaré, bueno, mejor dicho, les invitaré a participar en tiempo real. Idealmente, pues al tratarse de respuestas cortas, respuestas muy concretas, y podríamos hacerlo a través del chat, pero pues en dado caso se necesite abrir los micrófonos, pues solicitaré moderadores que nos ayuden a escuchar sus opiniones, ¿verdad? En fin, voy a pasar primero a la motivación histórica. ¿Cómo comienza esta historia? En primer lugar, eh, ambas sesiones están organizadas en torno a la noción o la palabra clave, la palabra curva, ¿verdad? Me parecería que la mayoría de nosotros tenemos una noción general de qué entendemos por curva en matemáticas, en alguna asignatura de matemáticas, ya sea a nivel escolar, universitario, es muy probable que lo hayamos encontrado. Me gustaría, en primera instancia, captar su atención. Es decir, ¿por qué nos interesa estudiar curvas a una audiencia general? Repito, no me gustaría encasillarme específicamente en el contexto de un aula, ¿verdad? De un salón de clase, pero también me parece importante destacar que estas temáticas son relevantes a problemas contemporáneos. Entonces, en primer lugar, bueno, es inevitable destacar, al menos como intentaré ilustrarlo en los próximos minutos, hay un alto valor pedagógico en estos ejemplos de curvas que podemos explorar ya sea a través de la geometría clásica, en el sentido de geometría euclidiana, o también de la geometría analítica. Vamos a intentar explorar ambos puntos de vista en esta sesión. Una segunda motivación un poco más filosófica, eh, por esto quiero dar a entender que es difícil de apreciar, pues si no estudiamos matemáticas a tiempo completo. Resulta que las curvas, específicamente las curvas algebraicas, más allá del salón de clase, tienen importancia central en lo que nosotros conocemos como investigación pura en matemáticas. Existen profesionales cuya principal ocupación es estudiar estos objetos, y pues el área de estudio actualmente recibe el nombre comúnmente de geometría algebraica. Este es un nombre, ¿verdad? Mi intención es como generar estas palabras clave, como diríamos en inglés, un catchphrase. El catchphrase es geometría algebraica. Todo lo que vamos a hablar es relevante a un área, cierta área de estudio llamada geometría algebraica, que como repito, menos mi intención es motivar cierto interés mínimo, ¿verdad? Se trata de áreas de estudio bastante avanzadas. No es algo fácil, pues debo admitirlo, creo que es importante
ser abierto en este aspecto. Los especialistas en matemáticas dedican carreras enteras, ¿verdad?, a estudiar problemas de este tipo. Y, en fin, ¿verdad?, podemos decir, pues más allá de su interés matemático, ¿verdad?, ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? O sea, ¿en qué responde esto a las necesidades de la sociedad? Pues destacar, por ejemplo, como uno de diversos ejemplos, el ejemplo más accesible, a mi parecer, es que existen de cierto tiempo atrás, aproximadamente alrededor de los años 2000, si no estoy equivocado, aplicaciones al área de criptografía. Ese es un área, pues, fuera de matemáticas puras, que como pueden entender se atiende problemas prácticos como el intercambio de información de manera segura a través de diversos métodos y también pues diferentes necesidades, ¿verdad? Entonces, eh, un paradigma que se popularizó a partir de los años 2000 es la criptografía basada en cierto tipo de curva muy especial, que son las curvas elípticas. Al final de estas diapositivas, espero que logremos saber expresar qué es una curva elíptica en un vocabulario sencillo, ¿verdad? Eso lo vamos a poder hacer. Me parece que es posible, sin entrar en detalles de matemáticas. Y en fin, pues se trata de objetos que tienen importancia inmediata para nosotros, ¿verdad? Estos métodos de encriptación son de amplio uso en nuestra vida cotidiana, aunque nosotros no lo percibamos, ¿verdad? Entonces, ese es un primer aspecto a señalar, la criptografía basada en curvas elípticas y su evolución, ¿verdad? Porque, por supuesto, se trata de áreas de estudio que cambian rápidamente y pues se necesitan métodos más avanzados. Hay variantes de criptografía que usan otro tipo de curvas, por ejemplo, curvas hiperelípticas, etcétera, etcétera. Pero en fin, solo hablar de criptografía, pues hay mucha tela que cortar en ese aspecto. E incluso, ¿verdad? Si nosotros queremos destacar algo un poco más cercano a nuestra realidad nacional, en el caso de El Salvador, el Bitcoin es, bueno, la criptomoneda en general que ha tenido amplia difusión en los medios de comunicación, a pesar de que, pues, su fundamento teórico o matemático es poco conocido. Es interesante destacar, pues, como les digo, al menos en mi caso no soy un conocedor de criptomonedas, pero me parece interesante destacar que el protocolo, ¿verdad?, de Bitcoin utiliza cierta curva elíptica eh, con ciertos coeficientes en lo que se conoce como un campo finito, ¿verdad? Pues sí, esto es utilizado con ciertos propósitos. Como les decía, en criptografía hay diferentes tipos de problemas. Y en el caso del Bitcoin, pues se destaca la necesidad de lo que se conoce como una firma digital o, en otras palabras, ¿verdad? Dar fe, bueno, o corroborar que la persona que está realizando cierta transacción es verdaderamente quien está detrás del ordenador, ¿verdad? Y pues, en fin, detrás de ello hay muchas matemáticas y esto puede ser una de múltiples motivaciones para por lo menos apreciar el significado o la importancia de estas matemáticas un tanto abstractas que vamos a presentar. Entonces, regresamos al campo de las matemáticas teóricas. Me gustaría pues partir de cero, motivar de dónde viene de dónde provienen estas consideraciones, ¿verdad? De dónde provienen las curvas, quiénes fueron los primeros que las estudiaron, cómo eran estudiadas. Entonces, en este primer acercamiento histórico, no es de sorprenderse que pues haya contribuciones de los matemáticos griegos. Los griegos, en realidad, pues hicieron un trabajo muy variado. Algún, Parte de ellos, parte de este trabajo ha llegado a nosotros, es parte incluso del currículo a nivel escolar universitario.
pero hay algunas partes que por motivos históricos ha pasado un poquito a la oscuridad. Entonces, me parece interesante destacar que los griegos son los primeros que hicieron un uso sistemático de la noción de curva, ¿verdad? En este momento no interesa definir qué es curva. Todos entendemos la noción de curva, entendemos trazar una a mano alzada, eso es una curva. Entonces, la cuestión es, lo que es interesante, es que los griegos utilizaban muchas curvas en su razonamiento matemático, en sus estudios, ¿verdad? A la hora de plantear y resolver problemas, hicieron uso de muchas curvas. De hecho, muchas más de las que nosotros conocemos o tradicionalmente cubrimos en nuestros planes de estudio, ¿verdad? ¿Por qué? En parte es por la manera descriptiva, por así decirlo, en la cual ellos trabajaban. Como es presumible, ¿verdad? Estamos hablando, pues, algo que ocurrió hace 2000 años, ¿no? Más o menos. Como es presumible, pues, no se contaba con un lenguaje algebraico muy eficaz, por lo cual, pues, se tenía que recurrir a métodos descriptivos, ¿verdad? Para poder describir, valga la redundancia, la figura geométrica que me interesa. Entonces, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué métodos tenían los griegos a su disposición? En primer lugar, bueno, vamos a mencionar dos de los que me parece que son los más relevantes. Hay dos formas, lo que llamaremos lugar geométrico, viene en la siguiente diapositiva, ya voy a especificar a qué me refiero, pero también hay métodos constructivos, constructivos tanto en el sentido geométrico, ¿verdad? De dar como una serie de pasos, usar una regla, usar un compás, una escuadra, pero incluso, curiosamente, hay métodos basados en la física, ¿verdad? Es decir, usar construcciones en el sentido mecánico, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, a tomar una cuerda, tomar, diríamos, un bloque de madera, una varilla o lo que sea, y manipular estos objetos en nuestro entorno real y de esta manera definir cierta figura. Nosotros, por razones evidentes, vamos a enfocarnos un poco en el método de lugares geométricos, que es el más apropiado en este contexto virtual. Pero también es curioso, ¿verdad?, destacar dos cosas. En primer lugar, dada esta libertad, ¿verdad? Porque, eh, como podemos comprender, se trata de métodos que salen de lo que nosotros entendemos por geometría, ¿no? Que es usar una regla, escuadra, compás, lo que sea. Al salirse de lo que normalmente entendemos como geometría euclidiana, tenemos en realidad ellos tenían mayor libertad, o sea, ellos podían describir figuras bastante complicadas, como vamos a ver en un par de minutos. Perdón. Pero no solo eso. Estas construcciones, es importante enfatizar que al menos en estas exploraciones abstractas de matemáticas, esto rara vez suele hacerse sin un objetivo en mente. Entonces, los griegos, ellos veían estas construcciones como una herramienta para resolver otros problemas, ¿verdad? No se trata de, pues, digamos, por así decirlo, una ociosidad, decir, bueno, no tengo nada que hacer, ¿qué tal si voy a dibujar un par de curvas, ¿verdad? Al contrario, hay problemas muy importantes desde el punto de vista histórico, como por ejemplo la llamada duplicación del cubo, la trisección del ángulo, etcétera, bueno, entre otros, que admitieron soluciones usando estas curvas definidas por los griegos. Entonces es algo muy interesante, ¿verdad? Si conocen un poquito de historia de matemáticas, lo que suele leerse es que estos problemas tuvieron una resolución completa hasta el siglo XVIII usando un lenguaje más moderno y, dicho sea de paso, más algebraico.
lo que se conoce como la teoría de extensiones de campos o la teoría de Galois, pero esto se debe a la restricción que nosotros estamos imponiendo en la geometría, ¿verdad? Si nosotros exigimos resolver estos problemas en la forma que nosotros aceptamos como clásica, es decir, con una regla y con un compás, estos problemas no tienen solución. Pero los griegos desde hace 2000 años ya sabían que sí hay solución toda vez que yo eche mano de estas construcciones auxiliares, ¿verdad? Y entonces, un hecho curioso más a destacar, hay problemas de filosofía, ¿verdad? Hasta incluso, ¿verdad? Hay involucramiento de filósofos famosísimos, ¿no? Como Platón, ¿verdad? O sea, Platón incluso, pues, se sabe que Platón, o mejor dicho, pues, representantes de su escuela, trabajaron en estos problemas que he mencionado y había opiniones encontradas sobre estos métodos, ¿verdad? Porque estamos hablando de los métodos que consideramos geometría verdadera o pura, que sería, pues, tomar un papel, trazar rectas con una regla, círculos con un compás, etcétera, versus métodos que usan la física o usan objetos, ¿verdad? Objetos, ¿verdad? Lo cual, pues, la filosofía sería, ¿verdad? ¿Será que realmente estos objetos que he construido usando métodos fuera de la geometría realmente forman parte de la geometría o no? Entonces, incluso, en fin, en la antigüedad clásica ya había preguntas muy interesantes, había objetos muy interesantes, pero pues como podrán entender, pues tampoco es que, es decir, ¿verdad? La cultura de los griegos alcanzó un alto grado de perfección en ciertos ámbitos con ciertas limitantes, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ver cuando pasemos a geometría analítica que el punto de vista de los griegos estaba severamente limitado por su capacidad de expresión. Hay fenómenos que eran imposibles de explicar usando este lenguaje descriptivo. Pero bueno, para no hablar tanto en abstracto, me gustaría mostrarles algunos pequeños ejemplos de las curvas estudiadas por los griegos, ¿no? En primer lugar, tenemos una curva llamada sisoide. Estos son ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos mínimos de las construcciones estudiadas por los griegos. Entonces, la sisoide, en resumen, es una curva, como pueden ver, es el trazo aquí en color magenta. Es una curva que se obtiene a través de cierto, damos una receta, ¿verdad? Una descripción de cómo se construye. Y en esta figura, pues estamos mostrando una animación. Entonces, lo que hacemos es tomar, bueno, partimos de una tangente, de una circunferencia, y esta cuerda que va variando, esta intersección, nos vamos fijando en este puntito M que va trazando cierta curva. Me parece que no, eh, si entro en detalles de la construcción, pues vamos a demorarnos un poquito, pero lo que me interesa es que nos enfoquemos en la forma de la curva, ¿verdad? La curva, nuestro protagonista, pues es esta figura curvilínea. Observemos qué características tiene. En particular, notemos, pues, qué ocurre con este puntito O, ¿verdad? Es una especie como de piquito. También que existen como dos ramitas. Entonces, pues, lo que nos va a interesar es, en primer lugar, pues, la mayoría de estas curvas de los griegos tienen una descripción explícita, ¿verdad? Hay un método de construcción, pero, pues, lo que nos va a interesar a nosotros es, dejando de lado el método de construcción, o sea, si en esta animación, digamos, borro el círculo y las rectas, me va a quedar esta figurita en magenta, y yo me quiero preguntar, ¿qué es esta curva o qué propiedades tiene? ¿Verdad? O es una curva
una figura que ya conocía o una figura desconocida. Entonces, ese es el tipo de pregunta que nos interesa. Entonces, como muestra de las limitaciones de los griegos, resulta que lo que estamos viendo en pantalla es una curva cúbica. Y ya la vamos a ver en otra diapositiva, en una apariencia totalmente distinta en el plano cartesiano, pero como quisiera darles a entender, desde el punto de vista de un griego, es prácticamente imposible, ¿verdad? Decir cómo expreso que esto es una curva cúbica, ¿verdad? Si nosotros no estamos trabajando con una ecuación. No hay ecuación, solo hay un procedimiento geométrico que describe la trayectoria de este puntito, ¿verdad? Entonces, como les digo, dejando un poquito de lado la construcción explícita de estas curvas, porque es lo que vamos a realizar mañana. Otra curva que se construye de manera mecánica es esta otra llamada conchoide, que utiliza una varilla, ¿verdad?, de longitud, como diríamos nosotros, de cierta longitud fija, y no fijamos en la trayectoria que describe su extremo, ¿verdad? Esto es la llamada conchoide. Sería pues una trayectoria, la que está marcada en rojito, que como podemos ver, pues es una curva con otras características, ¿verdad? Si la comparamos con la anterior, es algo totalmente diferente, parece ser suave, no tiene piquito, ¿verdad? Pero, como les digo, pues, salvo eso, ¿verdad?, de describir cómo es más o menos la curva, pues no tenemos más, nuestro vocabulario simplemente no alcanza, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, otro ejemplo que es interesante del punto de vista histórico, y que es también me parece un ejemplo muy bueno de construcciones de naturaleza mecánica, es la llamada cicloide, que consiste en seguir la trayectoria de un puntito marcado en un disco que se hace rodar sobre un eje. Esta animación me parece que lo resume muy bien. Estamos hablando de esta trayectoria, ¿verdad?, de esta trayectoria en celeste. Obtenemos cierta figura curvilínea que se repite, ¿verdad?, por obvias razones. El círculo, pues, al dar una revolución completa, pues, volvemos al punto de partida. Entonces, la llamada cicloide, pues, es esta como mitad, ¿verdad?, que va de 0 a 360 grados. Y vale la misma pregunta, ¿verdad? Yo puedo preguntarme, ¿qué tipo de curva es esta? Puedo decir de manera muy superficial, esto parece, en un lenguaje muy informal, un óvalo, lo que sea que eso signifique. También se parece a una elipse, ¿no?, si hemos estudiado geometría analítica. Pero, ¿de qué manera puedo garantizar? En este caso, incluso, se trata de una curva muy bien estudiada, es una curva muy importante en la historia de matemáticas, pero su estudio completo, pues, se logró hasta el siglo XVII, que es justamente el momento de la invención de la geometría analítica, ¿verdad? La geometría con coordenadas. Como les invito a reflexionar brevemente, ¿verdad? Si ustedes, pues, se les presenta una figura curvilínea como esta, ¿verdad? Me preguntan, clasifíquela, dígame quién es una elipse, es un óvalo, qué tipo de curva es. Podemos darnos cuenta de que más allá del método de construcción, digamos, en cierto sentido, es irrelevante, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es el producto final, es la trayectoria, la curva. Más allá del método de construcción, pues tenemos herramientas muy limitadas para estudiar curvas desde esta óptica. Entonces, recapitulando, en estos pequeños ejemplos que he intentado reunir, que como les mencionaba, me gustaría retomar de una manera más interactiva el día de mañana. Mañana va a ser la sección más práctica que la de hoy. Hoy hay más teoría que práctica. ¿Qué es lo que he hecho? Si yo quiero sintetizar, o sea, a los matemáticos nos gusta sintetizar o sistematizar nuestros métodos. Entonces, si yo quiero resumir qué he hecho en estos tres ejemplos, vamos a llegar a la noción griega de lugar geométrico. Esto fue definido por los griegos. Entonces,
¿qué es un lugar geométrico? Es una colección de puntos que cumplen una condición específica, ¿verdad? Una condición, esto es intencionalmente muy ambiguo, es algo muy amplio, me va a permitir trazar figuras de todo tipo, ¿verdad? Pero hay un detalle muy interesante a donde pues me quisiera detener unos instantes. Si se fijan en mi descripción moderna, ¿verdad? Nuestra descripción está basada, como pueden ver en mi lenguaje, en la noción de conjunto. Eso es lo que estoy diciendo. Si yo, bueno, por ejemplo, en algún momento, años atrás, al dar clases de geometría euclidiana, de esto, ocupamos sin parpadear este lenguaje incluso a nivel escolar. Un lugar geométrico es un conjunto o colección de puntos que cumplen cierta condición dada, ¿ok? Pero hay un punto sutil acá, ¿verdad? Que estamos considerando conjuntos de puntos. Resulta que en la antigüedad es muy interesante destacar problemas filosóficos, como mencionaba. Hay un problema filosófico, ¿verdad? Y en el caso de los griegos especialmente, había cierta aversión a tratar con el infinito. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos a la derecha, es una parábola. Ya voy a volver a mencionar las cónicas un instante. Tenemos, bueno, todos entendemos, ¿no? La parábola, pues, tengo esta figura en el plano, ya la tengo dibujadita. Todos entendemos que ahí hay muchísimos puntos, hay infinitos. Si yo los quisiera enumerar, pues, de hecho, no se puede, ¿no? Es un conjunto no numerable. Puedo decir muchas cosas sobre ese conjunto. La cuestión es que los griegos no nos entenderían, porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar con conjuntos infinitos. Entonces, ¿qué hacían los griegos? Pues justo lo que acabamos de hacer o lo que acabamos de motivar a través de de estas animaciones. Los griegos veían el lugar geométrico como una construcción dinámica. Es decir, yo tengo un puntito que se comienza a mover sujeto a la condición que yo estoy exigiendo y entonces observo su trayectoria. Y entonces, de esta forma, es que, pues, como decíamos, perdón, si yo retrocedo un poquito, de esta forma es como tenía sentido para ellos considerar construcciones fuera de la geometría, ¿verdad? O sea, yo estoy en el mundo real, en nuestro mundo, en nuestra realidad física, yo doy una receta de construcción, observo cómo un punto se mueve en el piso, en el espacio, y yo puedo imaginarme esa trayectoria perfectamente, ¿verdad? No, no es ni siquiera no necesito siquiera pensar en matemáticas, ¿verdad? O en álgebra, en ecuaciones, para entender la noción de trayectoria en el espacio físico, ¿verdad? Entonces, en fin, deseo enfatizar como un comentario pedagógico extra, es interesante, una característica interesante de esta noción de lugar geométrico es que me permitiría introducir estos objetos, vamos a ver un zoológico, ¿verdad? De curvas bastante complicadas. Estos objetos los podemos perfectamente introducir, no solo pues a nivel escolar, pero en un aula, sino a un público muy amplio, recurriendo a esta interpretación en términos de trayectorias, ¿verdad? Que tiene la ventaja, como insisto, de ser casi prescindir completamente de matemáticas, o más específicamente de álgebra, ¿verdad? Por supuesto que en la descripción de algunos lugares geométricos necesito matemáticas, ¿no? Pero pues eh, se minimiza de esta forma el uso del lenguaje algebraico. Entonces, ahora bien, hay un ejemplo muy importante en toda esta teoría, como la queramos llamar, geometría de curvas, geometría analítica, geometría algebraica, lo que sea, como son las cónicas. Las cónicas fueron fundamentales desde el tiempo de los griegos. Creo que a lo mejor
muchos de nosotros hemos conocido sobre esto. Las cónicas fueron estudiadas desde la antigüedad clásica y por supuesto vale la pregunta, ¿cómo definieron los griegos las cónicas? Pues como lugares geométricos, por supuesto. Resumo acá definiciones que probablemente conozcan o no conozcan. Da igual. Lo importante que quiero señalar es que yo puedo definir todas estas cónicas descriptivamente. Y por esto quiero dar a entender sin ecuaciones, sin álgebra. Incluso lo puedo hacer de manera verbal, en prosa, tal y como trabajan los griegos, ¿verdad? Entonces, en fin, como está en pantalla, la circunferencia, que es una de las figuras más básicas de la geometría, la podemos describir como los puntos que equidistan, que tienen igual distancia de otro punto fijo que hemos designado y que se conoce como centro. Y la distancia se conoce como el radio, ¿verdad? Es una descripción, pues creo que todo el mundo entendemos a la perfección. Por otro lado, la descripción de las cónicas ocasionalmente se enfatiza o a veces no. Bueno, la vamos a mencionar rápido. Una parábola puede definirse, eh, voy a hacer uso de esta figura, para eso la coloqué acá. Podemos definirla como el conjunto de puntos que tienen igual distancia de una recta llamada la directriz y un puntito llamado el foco de la parábola, ¿verdad? Y entonces, conforme varía este puntito, obedeciendo esta condición, se traza la figura que está en rojito. Esa es una parábola, como espero que todos puedan reconocer. Perdón. En el caso de una elipse, tenemos otra descripción. Como seguramente recuerdan, una elipse tiene dos focos. La elipse se define como los puntos cuya suma de distancias a dichos focos es cierta constante. Y la hipérbola también tiene dos focos y se define como puntos cuya diferencia, la magnitud de la diferencia de las distancias a estos dos puntos es constante, ¿verdad? Entonces, sin entrar en tanto detalle, el mensaje que me gustaría dar es que en el caso de las cónicas, tengo disponible una primera descripción como lugar geométrico. Por supuesto, hay varias, ¿verdad? Y comenzando incluso, no he mencionado, pues, la que le da su nombre, que es la de sección cónica. Tomar un cono e intersecarlo con un plano, ¿verdad? Este es un ejemplo de una construcción que podríamos llamar, ¿verdad? Es una construcción, perdón, que no es un lugar geométrico, es una construcción, ¿verdad? Que hace uso de, pues, en este caso, un objeto tridimensional como es el cono. Pero dejando un poquito de lado esa descripción porque no nos sirve mucho de momento, quisiera enfatizar una segunda definición alternativa que no es tan conocida, pero ocasionalmente se estudia en geometría analítica. Nos interesa esta definición porque, ¿por qué, verdad? ¿Cuál es el problema con esta lista que acabo de dar? Destacamos lo bueno, ¿verdad? Una definición se puede expresar en palabras muy fácilmente, pero hay algo que no nos satisface realmente, ¿verdad? Cada cónica tiene su propia descripción. Entonces, eso es un punto que yo les advertía a la hora de presentar estas curvas en las animaciones. Una cosa es la construcción, ¿verdad? Y otra cosa es la curva. A nosotros nos interesa el resultado final de la construcción, que es el objeto, la curva en sí. El método para construirla, pues, es un tanto secundario. Pero en todo caso, lo que no nos gusta de esta descripción, este primer intento que hemos hecho, es que cada cónica, cada tipo de cónica, tiene una construcción diferente. Entonces, es algo ligeramente insatisfactorio, ¿verdad? Porque al menos al presentarlo de esta forma, no está tan claro por qué todas estas curvas pertenecen a la misma clase llamada cónica. Es decir,
o ya nos ponemos un poquito filosóficos. ¿Qué es una cónica? En primera instancia, tal y como lo introdujeron los griegos, tenemos la construcción usando un cono. Excelente, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero el punto, bueno, la objeción que comparto con ustedes es que al definir estas cónicas como lugares geométricos, yo intento pues dejar de depender del cono, de depender de esa construcción física, pero estas construcciones son diferentes una de la otra y no me da ninguna indicación de por qué las curvas tienen esta propiedad común llamada ser cónica, ¿verdad? Entonces es como que, pues sí, ¿verdad? A mí me están adelantando la respuesta. Estas curvas tienen una propiedad en común, pero mi método de construcción la está ocultando, porque cada curva se construye de manera distinta, ¿verdad? Espero que pues, el mensaje esté un poco claro. Entonces, podemos intentar mejorar. Damos otra construcción de las cónicas como lugar geométrico, que es también debida a los griegos. Como pueden ver, pues los griegos, pues sí, andaban en la jugada, ¿verdad? Tienen matemáticas muy interesantes, muy bonitas. Pero en fin, ¿cuál es la definición alternativa que ocasionalmente se menciona en los cursos de geometría analítica? Una cónica es el lugar geométrico de puntos cuya distancia a cierta recta, llamada directriz, y a cierto punto llamado foco, están en una razón constante llamada excentricidad. ¿Ok? Entonces, al margen de que conozcamos esta definición o no, eso no importa. El mensaje que quiero transmitir en este momento es que a través de esta construcción yo estoy unificando a las cónicas. Ahora sí es un poco más creíble. Ya me pueden creer, ¿verdad? De que todas las curvas que obtengo a través de esta construcción tienen relación entre sí, ¿verdad? Tienen una propiedad en común. Esa es una primera ventaja, ¿verdad? Como que conceptualmente estoy unificando a las cónicas. Pero una segunda ventaja que me interesa más como matemático moderno es la introducción. Es algo muy interesante, ¿no? Los griegos hace 2000 años ya tenían claro, ¿verdad? De que otra ventaja de esta definición es que a cada clase de cónica le estoy asignando un número. La constante, el número que está acá llamado excentricidad, es un numerito, ¿no? Esta constante llamada excentricidad es una invariante de cada clase de curva. Es decir, yo tengo dos curvas. Si yo sé que la excentricidad es mayor, menor o igual a 1, ese es el criterio, yo podré decidir la forma de la curva. Es algo que posiblemente conozcan de geometría analítica. Resulta que la excentricidad de la curva me dice si la curva es, bueno, regresando acá, el círculo tiene excentricidad 0, la parábola, bueno, tal y como está en pantalla, ¿no? Me dice la distancia a la recta directriz y al punto llamado foco es igual, entonces la razón es 1. Entonces la parábola tiene excentricidad 1. Elipse tiene excentricidad, perdón, es, bueno, por la definición, evidentemente estamos en geometría, todas las longitudes de segmento son positivas, entonces el numerito de excentricidad siempre es positivo, pero en el caso del elipse pedimos que esté entre 0 y 1. Y el otro caso, bueno, ya vimos el caso igual a 1 acá, el caso igual a 0 acá, y el caso restante, que sería de 1 infinito, corresponde a las hipérbolas. ¿De acuerdo? Entonces, en fin, esa es la moraleja, la primera moraleja. Los griegos tenían a su disposición diversas construcciones, pero para el matemático moderno, como les digo, desde un punto de vista moderno, esta definición a través de excentricidad tiene la virtud de destacar una invariante. O sea, a cada curva que yo construya, le asigno ese numerito llamado excentricidad, que
me permite clasificar la forma de la curva. Ya puedo distinguir una elipse de parábola de hipérbole, ¿verdad? Entonces, esto es algo maravilloso, es algo fantástico, ya que eso es, pues, a lo que aspiramos a la hora de estudiar curvas, en el punto de vista moderno, que, pues, está en la segunda parte, ¿verdad? Entonces, bien, creo que es un buen momento para introducir una actividad, primera actividad dinámica. Eh, por esto me refiero a que me gustaría en un lapso breve, quizá unos 5 minutitos, contar con participaciones del público, ¿verdad? En primera instancia a través del chat o a través del micrófono en dado caso. Tengo dos pequeños ejemplos, perdón. Eh, bueno, hay dos ejemplos, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo, me gustaría que entendiésemos, la idea es entender la dificultad, ¿verdad?, de describir lugares geométricos desconocidos. Entonces, en un primer ejemplo, en un par de minutos, me gustaría escuchar, bueno, o leer sus opiniones. Yo tengo lo siguiente. Tengo una barrita, una regla, como quieran verlo, su longitud de fija. Entonces, esta barrita la voy a mover en los ejes coordenados. Perdón, escucho el micrófono, pero no hay problema. Esta barrita se va a mover a lo largo del eje X o el eje Y. No importa cómo la coloque. La paradita, acostadita, inclinadita, con la única condición de que los extremos estén en los ejes. Como está en la pantalla, pueden estar los dos extremos del mismo eje, o uno en un eje y el otro en el otro. La pregunta sería, al variar la regla en todas las posibles posiciones, ¿cómo se mueve el punto medio? El puntito que está señaladito acá. ¿Qué figura describe? Entonces, ese es el primer objetivo. Intentemos describir qué figura geométrica obtengo al variar la posición de la regla. Entonces, pues, haría una pausa hasta que haya algunas respuestas. En primera instancia, en el chat, me parece que va a ser una respuesta de una palabra, ¿no? Es una recta, un círculo, una cónica, qué sé yo. Me gustaría ver sus participaciones y quedaré atento. Voy a contar un par de minutos a partir de ahora. Buenos días. También para los que deseen participar de forma verbal, solamente levantan la mano y nosotros con gusto les habilitamos el micrófono. Hola, estoy observando las primeras participaciones. Como les digo, el objetivo del ejercicio es la descripción más completa posible, ¿verdad? Por ahí mencionan una figura geométrica, pero por supuesto queremos completar la información. ¿Cuál es? O, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? ¿Verdad? Ahí hay una sugerencia, primera sugerencia, pero ¿será que podemos dar más información sobre esta figura? ¿Ok? Ok, ya creo que se va consensuando la respuesta. Es un círculo, correcto. Pero como les digo, a la hora de describir un lugar geométrico, queremos completar la información. ¿Cómo determinamos un círculo? A través de su centro y su radio. ¿Será que podemos determinar el centro y el radio de este círculo? Y con eso completamos el ejemplo. La respuesta es correcta. Les agradezco por participar. Pero como les digo, para completar la descripción, para estar satisfechos, nos gustaría añadir esa información. Hay otra participación.
Bien. La cuestión, como les digo, es intentar describir la figura de la manera más precisa posible. En este caso, ubicar el centro y el radio del círculo. En el enunciado del problema, pues, intenté ser lo más claro posible. La longitud de la barrita es fija, ¿verdad? Entonces, la barrita se mueve, pero no cambia de tamaño. Entonces, como podremos entender, espero, por ejemplo, en esta posición, pues la distancia de esta barrita, el punto medio, las mitades no cambian de tamaño, ¿verdad? Entonces, eso nos puede servir para deducir que la barrita siempre, bueno, perdón, el punto medio de la barrita siempre va a estar a una distancia constante del origen de coordenadas. Estamos marcando acá. Entonces, el centro del círculo es el origen. Y el punto medio, perdón, la mitad de la longitud de la barrita corresponde con el radio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a esta respuesta? Podemos ver, pues, en una instancia particular, ¿verdad? Cuando coloco la barrita así acostadita, puedo ver, pues, está a una distancia de la mitad de la barrita hacia el origen. Si la coloco al lado derecho, también. Si la coloco parada, también. Y cuando está acostadita, hay una pequeña propiedad de la geometría euclidiana que me dice, pues, qué ocurre cuando uno el punto medio de la hipotenusa con el vértice con el ángulo recto, ¿verdad? Entonces, para no arruinarles el argumento, ¿verdad? Para pensar qué propiedad de geometría euclidiana utilizo, me gustaría quedarme aquí. Entonces, la respuesta en este ejemplo es una circunferencia, concentra en el origen, y su radio se determina tomando la mitad de la longitud de la barrita, ¿verdad? Hay otro ejemplo, quizás se lo voy a dejar planteado, pero en razón del tiempo y también la complejidad, ¿verdad? Pensaría que no es tan fácil adivinar. ¿Acaso al revisar las diapositivas o bien una grabación, con mucha más calma pueden pensar y divertirse, ¿verdad? Es un problema muy bonito, me encantó, que dice lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo dos círculos fijos, en este caso pues están los de color como azul y celestito, ¿verdad? Están acá, los círculos centrados en A y B. Y yo lo que hago es trazar una tercera circunferencia, en este caso la rojita, que sea tangente a las dos dadas. Entonces, aquí hay una, pero por acá puedo trazar otra, o puedo trazar una por fuera. Hay muchísimas circunferencias, perdón, que satisfacen la condición de ser tangentes a las primeras dos. La pregunta es, ¿cómo varía el centro? Disculpa. ¿Cómo varía el centro de las terceras circunferencias? Esto es un lugar geométrico. El objetivo sería describir el lugar geométrico de la mejor manera posible. Perdón. Entonces, como vamos a darnos cuenta, en este caso es una curva, como decirlo de manera informal, una curva, es una figura curvilínea. La cuestión sería, perdón, la cuestión sería determinar quién es. Entonces, les invito, bueno, ya sea en el transcurso de la presentación, o al ver las diapositivas, o al ver la grabación, pensar cómo se mueve el centro de la tercera circunferencia tangente. Es una pregunta muy interesante que se puede plantear perfectamente en el contexto de geometría euclidiana, pero vamos a ver que la respuesta es una curva y quisiera mantener, ¿verdad? Constante esta preocupación. Está bien, ¿verdad? Los lugares geométricos tienen la ventaja de que se describen fácil, pero ¿cómo estudiamos la figura resultante? Entonces, quisiera pasar, perdón, salto las respuestas. Pasamos a la teoría moderna, teoría analítica,
La historia se resume, se reanuda en el siglo XVII, ¿verdad? Con el descubrimiento de la geometría analítica, geometría de coordenadas, como lo queremos llamar. Retomamos nuevamente el ejemplo de las cónicas. No los voy a aburrir, todos conocemos, espero, o estudiarán en algún momento, que las cónicas tienen diversas ecuaciones. La forma de las ecuaciones en este momento no me interesa. Lo único que me interesa es reiterar pues, la misma objeción que hicimos a la hora de describir las cónicas como lugar geométrico. Cada clase de cónica tiene su propia ecuación y esto no me gusta. ¿Cómo hacemos cuando estudiamos geometría analítica? Nos toca a pura memoria, sin ninguna motivación, ¿verdad? Porque no la hay. Nos dicen, la ecuación del círculo es así, así, la de la parábola es así, así, hipérbole y elipse son así, así. Pero pues es la manera habitual, ¿verdad? Es la manera más rápida de presentar estos objetos en la geometría con coordenadas. Pero ahora quiero pasar ya a un contenido más interesante. No voy a repetir contenidos de geometría analítica, menos no tan básicos. Es posible que hayan estudiado esto desde una perspectiva un poco más general, que es la que me interesa. Entonces yo digo, si tanto me quejo, perdón, si tanto me desagrada este estudio, ¿verdad? De parábola, hipérbole, elipse, de caso circunferencia, de manera separada, ¿cómo los puedo unificar? Pero ahora usando la geometría de coordenadas. Entonces, como todos sabemos, en la geometría de coordenadas, en la geometría analítica, en resumen, utilizamos el álgebra para describir propiedades de la geometría, ¿verdad? Entonces, una propuesta, ¿verdad? Que unificaría a todas estas ecuaciones es observar, bueno, la observación es muy sencilla, notamos, ¿verdad? Aquí hay un cuadrado, aquí hay un cuadrado, aquí hay otro cuadrado, todas llevan cuadrados. Entonces, es algo que, pues, con lo que estamos seguramente más acostumbrados, ¿verdad? Las ecuaciones de las cónicas, todas llevan términos de segundo grado. Y esta observación la puedo mejorar, la puedo enunciar mejor. ¿Qué sería? La definición más general de cónica, en el sentido moderno, haciendo uso de la geometría analítica, sería la gráfica de lo que llamaríamos la ecuación general de segundo grado, que en su mayor generalidad tiene este buen de términos, es una ecuación muy grande, lleva un término ax cuadrado, un doble producto bxy, otro cy cuadrado, un término lineal x, otro y, la constante f, todo igualado así. Entonces, ¿qué me inspira a hacer esto? ¿Cuál es mi motivación como matemático? Que todas las ecuaciones que he mencionado acá satisfacen esta condición. Todas son gráficas de funciones cuadráticas, ¿verdad? Pero ahora bien, vamos a intentar entender, perdón, un fenómeno interesante que ocurre en la búsqueda de este lenguaje más general. Si yo tomo como definición de cónica la gráfica de una función cuadrática, pues la ventaja es, incluyo al círculo, parábola, hipérbole, elipse, pero un matemático, ¿verdad? Alguien que sea muy detallista, muy observador, se preguntaría, ¿será que todas las gráficas de funciones cuadráticas caen en esta lista? ¿Será que todas las gráficas son círculos, parábolas, hipérbolas o elipses? Entonces, acá me gustaría presentarles otra actividad corta que espero que podamos resolver en tiempo real. Entonces, fíjense bien qué es lo que está ocurriendo. Yo acabo de decir que una cónica está descrita por una ecuación cuadrática, donde A, B, C, D
E y F pueden ser absolutamente lo que yo quiera, cualesquiera números reales, o cualquier signo, fracciones, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo tengo tanta libertad, yo me propongo explorar, ¿verdad? ¿Será que todas las gráficas obtenidas de esta forma son cónicas o no? Entonces, por eso es que en el título de esta actividad les proponía, ¿verdad?, reflexionar brevemente qué es realmente una cónica en geometría analítica. Entonces, aquí hay 4 pequeños ítems, el numeral 1, 2, 3 y 4, donde hay 4 funciones cuadráticas. Y el objetivo sería invitarles a describir la gráfica de cada una de estas 4 ecuaciones. Y en fin, les concedo, me gustaría abrir el espacio de unos 5 minutos máximo para escuchar sus opiniones de cualquier literal que más les guste, que nos describan qué tipo de gráfica es. Si es parábola, hipérbola, elipse, está bien. Si es una recta, está bien. O lo que sea, ¿verdad? O sea, describir la gráfica. ¿Qué características tiene la gráfica? ¿Qué opiniones podemos tener? Así que, bueno, quedo a la espera. Vamos a ver si hay alguien que pueda aportar a la discusión. Ahora, me parece que es el momento de retomar la discusión. Hay algunos aportes ya. Más que todo en los primeros 2 ítems. Y gracias. Bueno, ya puedo comprobar que se han trabajado la mayoría de literales. Si me permiten, perdón, quizás porque lamentablemente no sé si pueda en mano alzada. Perdón. Disculpas. Ahí estamos de vuelta. Quería hacer unos comentarios a mano alzada, pero no hay problema, ¿verdad? Igual en el chat ha habido varias respuestas ya. El primer literal, como se mencionaba, hay 2 rectas. Bueno, intenté hacer énfasis para decirles qué tipo de rectas son, ¿verdad? Como les digo en la descripción, no basta con decir son rectas, pero ¿cómo pueden ser las rectas? Pueden cortarse, son secantes, ¿verdad? Pueden ser perpendiculares, pueden ser paralelas, etcétera. Eso nos interesa. Resulta que en el primer literal tenemos 2 rectas que se cortan en el origen. De paso a notar que son perpendiculares, ¿verdad? En el segundo ocurre algo más interesante, ¿verdad? Está bien, si yo digo, bueno, las 2 rectas que se cortan es una figura geométrica, sí, digamos que sí, digamos, o sea, suena convincente. Pero en el segundo ocurre algo más curioso. El conjunto solución, números reales, de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 0, es unipuntual, o sea, solo se puede para x, y igual a 0,0. Entonces, la gráfica de tal función es un puntito. Aunque entonces aquí es donde las cosas comienzan a sonar un poco extrañas. Es decir, o cómo, o de qué manera, mejor dicho, por qué me interesa graficar un punto, ¿verdad? Pero eso solo destacamos como curiosidad, ¿verdad? Resulta que en el segundo ítem, quienes escribieron, si la gráfica es un punto, están en lo correcto, ¿verdad? No tiene mucho sentido geométrico, pero quisiera destacar, ¿verdad? Cómo llegamos a la conclusión de que x y y son 0, 0, es el álgebra. ¿Ok? La propiedad de los cuadrados, ¿no? Todo cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Ok? En el tercer ítem, nuevamente el álgebra me ayuda a concluir. Tengo 2 rectas, si se fijan, ¿verdad? Aquí puedo factorizar y menos 1 por y menos 2. Entonces, tengo 2 rectas, pero que son paralelas.
tengo paralelas. Y por último, en el ítem número 4 ya ocurre cosas curiosas, ¿verdad? Son fenómenos ya que nos hacen reflexionar. ¿Cuál es la gráfica del ítem 4? No hay, es vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún número real, no hay números reales X y Y, tales que sus cuadrados sumados con uno den cero. No se puede, porque la cantidad a la izquierda siempre es positiva. Entonces, perdón, estrictamente hablando, en el ítem 4 no hay gráfica. El conjunto de solución es vacío. Entonces, ¿qué quiero motivar? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir a través de esta pequeña actividad? Pienso, ¿verdad? Como matemático, ¿verdad? Siempre, o sea, siempre, todo punto de vista tiene sus ventajas y sus desventajas. El punto de vista que deseamos presentar en este mini curso, ¿verdad? Es ya lo que es habitual, trabajar en las aulas, que es la geometría analítica, está basada en el álgebra. Pero en la actividad estamos viendo algo desventajoso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la desventaja? Hemos dado una definición algebraica de cónica, pero se nos han colado cosas a las cuales a mí no me gustaría llamarles cónicas. Peor aún, hay casos donde ni siquiera hay gráfico. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿De dónde proviene esto? Proviene de nuestra definición, de haber definido cónica como la gráfica de una ecuación de grado, pero igual, o sea, yo ahora retomando el hilo de la discusión, insisto, a pesar de esta desventaja, el álgebra es nuestra amiga, nos ayuda, es la que al final de la carrera, ¿verdad? Con el paso del tiempo, ha mostrado cada vez más su utilidad en este tipo de problemas de geometría. Entonces, aquí está pues ya una lista de lo que yo llamaría las ventajas del punto de vista algebraico versus el punto de vista descriptivo de la geometría euclidiana. En primer lugar, y más importante, es el poder unificador del álgebra. El álgebra unifica, ordena, organiza, sistematiza a través de la abstracción, ¿verdad? Si yo les pongo enfrente una ecuación cuadrática, pues nadie, me parece, ni siquiera yo pienso inmediatamente, ah, miren, una parábola. Claro que no, ¿verdad? Pero hay un paso ahí, ¿verdad? Está el paso de la abstracción. A través de la abstracción, ¿verdad? Cuando yo renuncio a la descripción de las cónicas como lugares geométricos o cualquier curva como lugar geométrico, y lo sustituyo por el álgebra, por una ecuación algebraica, pierdo de vista esta intuición, esta visualización, pero obtengo como ventaja que todo este montón de casos está unificado en una sola teoría general. Y esa es una segunda ventaja. La clasificación eficiente de todititos los casos que acabamos de mencionar, lo podemos hacer mediante algo. Es decir, bueno, si lo puedo decir de esta manera, incluso tanto los casos de las cónicas que ya conocemos, como también otros casos complicados, ¿verdad? Como los casos límite en geometría, ¿no? O casos que son difíciles de interpretar geométricamente, tienen cabida en el álgebra. Hay fenómenos de la geometría que se entienden mejor, prácticamente la única explicación es a través de la. Y hay más ventajas, ¿verdad? Hay incluso cuestiones como la posibilidad de trabajar en otros sistemas numéricos, como es el caso de la teoría de los números, aritmética, en donde, por ejemplo, nos interesan soluciones en los números enteros, ¿verdad? Entonces, ese ya es otro tipo de problema, no lo mencionaremos acá, pero son, entre otras, las ventajas de trabajar con el álgebra, pero como les digo, y hay que ser franco,
Como desventaja, podemos decir, pues es perfectamente válido decir, bueno, pues al trabajar con esta definición general de cónica o de curva, estoy introduciendo varios objetos que yo no llamaría curva, pero en todo caso, la misma álgebra nos ayuda a clasificarlos, ¿verdad? Entonces, es justo a tiempo, ¿verdad? Para hablar de una breve introducción de lo que entenderemos por curva algebraica. En primer lugar, no lo puse explícitamente en las diapositivas, pero hay que hacer una pequeña distinción entre lo que hicieron los antiguos, los griegos, y lo que haremos nosotros acá. Nosotros vamos a trabajar solamente con cierto tipo de curva, que es las llamadas algebraicas, ¿verdad? Lo que se dice acá. Una curva algebraica es la gráfica, conjunto solución, de una ecuación, lo que llamamos algebraico acá, es un polinomio. Tengo monomios en la X, en la Y, igualados a 0. En cambio, ¿verdad? ¿Por qué les digo que tenemos una diferencia con los griegos? Hay curvas cuyas ecuaciones no son polinomios. Por ejemplo, ¿verdad? Si hay exponentes fraccionarios, eso no es un polinomio. Si hay denominadores, eso no es un polinomio, etc. Hay muchas posibilidades. Entonces, este otro tipo de curvas, llamadas trascendentes, lamentablemente no tienen cabida en esta sección llamada curvas algebraicas. Pero en todo caso, solamente al trabajar con curvas algebraicas hay una teoría enorme. Es un problema en general muy, muy, muy complicado. Tiene muchísimos matices, hay muchísimas cosas que explorar. Y por eso me ha parecido pues, perfectamente aceptable enfocar nuestra atención únicamente en curvas algebraicas. Repito, algebraico significa que estoy tomando la gráfica de una ecuación algebraica en dos variables, es decir, un polinomio en dos variables, ¿va? Y por otro lado, desde el momento en que trabajo con un polinomio, es decir, el grado, bueno, la ecuación, al ser un polinomio, tiene un grado. Entonces, el grado nos dice si la curva, la gráfica resultante va a ser cuadrática, o bueno, lineal también. Lineal, pero a las rectas no les suelo llamar curvas. Bueno, tengo curvas cuadráticas, cúbicas, cuárticas, de hecho, del grado que yo quiera, ¿verdad? Entonces, como ven, es una definición altamente abstracta, en el sentido de que yo le doy cabida a una variedad enorme de figuras, porque yo puedo tomar cualquier ecuación, graficarla, y eso va a ser una curva algebraica, ¿verdad? Entonces, pues, precisamente, ¿verdad? Hablamos de los pros y contras de este punto de vista. Con esta definición abstracta, lo que logro es poner en un solo, en una sola teoría a muchos tipos de curvas, incluyendo las cónicas, claro está. Pero, dado que hay tantas ecuaciones, hay tantas curvas, yo necesito imponer un orden en la teoría, ¿verdad? Que ese es precisamente el problema que teníamos con el método descriptivo de los griegos. Yo tengo un método, trazo una curva, por otro método obtengo una curva, otra curva. ¿Cómo sé que esas dos curvas son iguales o son diferentes? Entonces, el álgebra, precisamente en este punto, en la clasificación, es donde puede brillar. Aquí es donde el álgebra brilla, porque tiene herramientas muy finas para clasificar curvas. Entonces, ¿a qué me refiero? Como les decía, dos personas, cualesquiera que estén escuchando esta plática, todas entienden a la perfección a qué me refiero con círculo. La figura llamada círculo. O imagínenla en sus mentes. Todos vamos a imaginar exactamente la misma figura. Pero, ¿cómo formalizamos esto matemáticamente, ¿verdad? Es decir, una persona dibuja un círculo, otra persona a escondidas dibuja otro círculo,
Y cuando comparamos las figuras, ¿cómo sabemos que matemáticamente son el mismo objeto? Entonces necesitamos refinar, ¿verdad? Es perfeccionar esta noción de equivalencia, ¿verdad? Porque si no, lo que va a ocurrir es que tenemos demasiada información, hay demasiadas curvas, demasiadas gráficas. Necesito una manera de ordenar esta información. Entonces, esto lo puedo lograr, como les digo, algebraicamente, usando lo que se conoce en geometría analítica como cambio de coordenadas. Entonces, en resumen, cuando yo trabajo en el plano cartesiano, puedo definir la equivalencia de dos curvas, toda vez que yo pueda transformar una ecuación en otra mediante un cambio de coordenadas. Y esto es probable, ¿verdad? Para quienes hayan estudiado geometría analítica alguna vez, estamos familiarizados con esto, ¿verdad? Cambios de coordenadas como traslaciones, rotaciones, que claramente todos entendemos que no cambian la naturaleza de la figura. Podemos moverla, podemos rotarla, pero, por ejemplo, una parábola va a seguir siendo parábola, ¿verdad? Es imposible que rotando o trasladando transformemos una parábola en una elipse, ¿verdad? O una elipse en una hipérbola, etcétera, ¿verdad? Entonces, la noción correcta y más utilizada para clasificar curvas son los cambios de coordenadas. Y ahora que ya tenemos un poquito más claro a qué me refiero con clasificar curvas, en la actualidad, digamos, a qué se dedican los matemáticos, en la actualidad lo que nos interesa es, a la hora de estudiar curvas, es distinguir y estudiar invariantes que permitan distinguir entre distintos tipos de curvas. Entonces, como les digo, esta idea no es nueva. Los griegos ya tenían una invariante llamada excentricidad para distinguir entre parábola, hipérbola, elipse, círculo. O sea, no está nada mal, ¿verdad? Para algo que ocurrió hace 2000 años. Pero, por supuesto, si regresamos a la actividad dinámica, cuando trabajamos ya en este punto de vista algebraico, vemos que la descripción de los griegos se queda corta, ¿verdad? O sea, ¿en dónde quedan estos casos? Se supone que son cónicas, ¿qué manera les asigno una excentricidad? ¿Verdad? Entonces, enfoquémonos, nos vamos a enfocar en una clasificación más moderna, basada en el álgebra, y que de paso abarca la clasificación de los griegos. Entonces, esto es un teorema, está contenido en cualquier texto de geometría analítica. Resulta que toda cónica es equivalente a una curva dada por la ecuación general de segundo grado. Entonces, esto es un resultado que se puede demostrar, si yo sí lo deseo. Las construcciones de los griegos, si yo quisiera demostrar que son cónicas, lo puedo hacer. Meto coordenadas, planteo las ecuaciones del lugar geométrico y voy a llegar a la conclusión de que todititas son ecuaciones de la forma ax cuadrado más bxy más y cuadrado más dx más y más f igual 0. De esta forma, abarcamos el trabajo de los griegos en nuestra descripción, en nuestro método de geometría analítica, ¿verdad? O sea, vamos a continuar el trabajo de los griegos. Lo que ellos han hecho está contenido en nuestra definición de cónica como función cuadrática, ¿verdad? Ahí tenemos una concordancia, o sea, vamos bien, pero vamos a perfeccionar lo que hicieron los griegos, no nos vamos a quedar con solo eso. ¿De qué nos sirve representar las cónicas a través de funciones cuadráticas? Resulta que cuando a mí se me presenta esta ecuación de segundo grado, pues lógicamente tengo el mismo problema, ¿verdad? Me dan la figura construida ya sea como una gráfica, como un lugar geométrico, y yo quiero distinguir, ¿verdad? ¿Qué es? Parábola, hipérbola, elipse. Entonces resulta que si a mí me dan la ecuación, un problema es que en realidad, ¿verdad? Si yo no tengo a la mano una computadora gráfica, una calculadora gráfica, o mi ordenador o mi celular,
es un problema bastante tedioso graficar la curva directamente. En otras palabras, no nos gustaría hacer eso, ¿no? No queremos seguir dependiendo de un razonamiento visual. Entonces resulta que si yo conozco la ecuación, yo puedo conocer también el tipo de cónica únicamente conociendo la ecuación. ¿Cómo? Resulta que hay cierta cantidad llamada el discriminante, que, bueno, por eso es que la notación está presentada así, ¿verdad? En ese orden, A, B, C, D, E, F. El discriminante casualmente ocupa los mismos símbolos de la fórmula cuadrática, b cuadrado menos 4ac. El discriminante de esta función cuadrática me permite distinguir si es parábola, elipse o hipérbola dependiendo de su signo, ¿verdad? Que puede ser positivo, negativo, cero. Y si yo quiero, ¿verdad? Esta es la otra ventaja. Yo quiero distinguir entre los casos de la actividad dinámica, ¿verdad? ¿Cómo sé que no tengo un par de rectas, un punto o el vacío, esos casos raros llamados degenerados? Podemos tener una clasificación aún más fina estudiando lo que se llama la matriz de la cónica, ¿verdad? Hay una manera de asignar una matriz a esta ecuación y estudiando esta matriz, conociendo, por ejemplo, su determinante o su rango, yo puedo dar una clasificación exhaustiva de todas las posibles gráficas de la función cuadrada. ¿Verdad? Entonces, sin entrar en detalles, aunque, por cierto, tengo unos apuntes de esta descripción de las cónicas usando el álgebra lineal, fue algo que impartí hace mucho tiempo en un curso, pero en la esencia de esta idea, sin entrar en detalles, es el álgebra que la estamos utilizando a través de la ecuación de la cónica. El álgebra dicta la geometría de la curva. Es decir, ¿verdad? A mí me dan la ecuación y únicamente viendo la ecuación, sin necesidad de graficar o de visualizar nada, yo puedo determinar el tipo de cónica e incluso distinguir más finamente si es rectas paralelas, rectas que se cortan, un punto, recta doble, conjunto vacío. Es algo, bueno, a mis ojos, no sé ustedes, es algo fantástico. ¿Por qué? Porque pues yo me ahorro convenientemente estar graficando cada vez que yo quiera estudiar una función cuadrática. No necesito estar graficando, ¿verdad? Cada vez y usar un método descriptivo. Aquí tengo un método sistemático, riguroso, que es fácil de implementar en cálculos, ya sea a mano o a computadora. Y pues es lo que llamaríamos la clasificación moderna y más completa de las cónicas usando álgebra. He hecho un poquito de álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de lo que nos interesa hacer. La teoría como el paradigma, ¿verdad? El modelo de qué entendemos por estudiar curvas en el sentido actual. Entonces, ahora bien, solo quisiera mencionar que tengo 15, bueno, unos 10 minutos más, perdón, salvo el espacio de preguntas, para mencionar un detalle más de la geometría de las curvas que vamos a explorar un poquito más mañana, de manera más interactiva, pero necesitamos comprender un poquito la teoría. Entonces, si me permiten, voy a mencionar la noción de singularidad. ¿Qué es una singularidad? De una manera informal. Una singularidad es un punto donde la gráfica o la curva, como quieran llamarlo, deja de ser suave. Por suave me refiero al trazo en donde no haya, digamos, por ejemplo, cortaduras o intersecciones, o haya quiebres, o haya piquitos, ¿no? O como lo quieran llamar. Todo punto extraño en la curva, en donde suceda esto, se le conoce como singularidad.
Entonces resulta que en realidad esto es algo muy natural al estudiar curvas, es cotidiano. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo vemos desde la perspectiva curricular actual, ¿verdad? De donde, pues, como les decía, los griegos, por ejemplo, tenían muchísimos más ejemplos que nosotros. Para nuestra perspectiva, es un fenómeno un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos suficientes ejemplos. Y este era parte de la motivación de esta pequeña actividad, mostrar cómo hay ejemplos no tan difíciles que se pueden trabajar en clase o cualquier nivel, ejemplos que ilustren conceptos como este, ¿verdad? El concepto de singularidad. Y cabe mencionar, como siempre, ¿verdad? Como les digo, estos conceptos se trabajan siempre por una razón. Yo puedo decir, ¿de qué me sirve fijarme en esos puntos? La razón es que las singularidades son invariantes, son propiedades de una curva y nos pueden ayudar a entenderla mejor y a distinguir clases de curvas entre sí, ¿verdad? Entonces, veamos si tengo una figura a la mano. Muy bien. Vamos a ver vamos a apreciar, ¿verdad? Apreciemos, tomémonos el tiempo de apreciar esta diapositiva. A la derecha, pues tomé una captura es una imagen bastante famosa para los que estudiamos álgebra, una captura de un texto muy famoso, las curvas algebraicas de William Fulton. Es como el punto de partida del estudio avanzado, ¿verdad? Esta teoría de curvas algebraicas. Pero nos enfocamos en la figura. Estas son gráficas de curvas algebraicas. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos la gráfica de la función, salvo que están escritas, ¿no? Sin igualar a cero. Acá tenemos, en primera instancia, la parábola, ¿verdad? Eso es y menos x cuadrado igual a cero, o sea, y igual a x cuadrado. Me interesa más la que no hemos visto, ¿no? Aquí tenemos más variedad. Yo puedo tomar una ecuación, por ejemplo, de la forma y cuadrado igual x cubo más x, es esta que está acá. Y cuadrado igual x cubo, que es esta que está acá. Y cuadrado igual x cubo más x cuadrado, que está acá. Y ejemplos más exóticos aún, porque como les digo, a la hora de definir curva algebraica, como la gráfica de una ecuación, tenemos una libertad total. Puede ser cualquier ecuación con cualesquiera exponentes, toda vez que sea polinomios. Entonces, si yo tomo una barbaridad como esta, ¿no? ¿Verdad? Que x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más 3x cuadrado menos y cubo igual a 0, tengo esta bonita figura llamada trifolio. Y por otro lado, tenemos una variante que tiene 4 hojitas, ¿verdad? Que sería la que está acá. Entonces, les invito a observar, ¿verdad? Visualicemos los llamados puntos singulares. En la parábola no hay. De entrada, conocemos que en la parábola no hay. ¿Por qué, verdad? Porque la parábola, en este sentido, es una figura lisa, ¿verdad? No tiene ningún punto irregular, ¿verdad? Pero no así en el resto de figuras, en algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta que está acá, no hay, ¿verdad? O sea, tenemos aquí una especie de ovalito y acá una partecita que también está lisita. Donde hay verdaderas singularidades es en las 4 de abajo, ¿verdad? Podemos observar esto de acá, es como una especie de piquito. Aquí hay una intersección, las dos ramitas se cortan. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Aquí resuelvo un pequeño misterio. Recuerden cuando decíamos, pasábamos las animaciones de las curvas construidas por los griegos. El primer ejemplo, yo les decía, bueno, ¿qué podemos decir de esta curva? Tiene un piquito, ¿verdad? Les hacía énfasis. Miren, tiene un piquito acá, tiene dos ramitas acá, y aquí la tenemos de nuevo. Resulta que una de estas curvas, la primera llamada sisoide, es una curva cúbica. Pero a través de este método descriptivo de los griegos, no había forma. O sea, no existía el lenguaje para decir que es una curva cúbica, ¿verdad? Entonces, acá
pues aprovecho para destacar otra ventaja del lenguaje algebraico, pero aquí estoy enfocándome en algo más fino aún. Las curvas señaladas como B, C y D, ellas tres son cúbicas, ¿verdad? Hay un X cubo por acá, ¿verdad? Pero las gráficas son bien distintas. ¿Qué diferencia hay? En primera instancia, en la B no hay singularidad, porque no hay puntos con cortaduras o intersecciones. Pero incluso entre C y D, donde sí hay singularidad en el origen, ¿verdad? Pueden ver, aquí hay un piquito y aquí hay una intersección. La naturaleza de la singularidad es diferente, porque aquí hay, si se fijan, en la C hay una tangente, ¿verdad? Si se fijan, el eje horizontal es tangente a las dos ramitas y se forma esta figura de piquito. No así en el caso de donde las ramitas están bien separaditas, forma como una especie de crucita, ¿verdad? Y esto es en el caso, apenas en el caso cúbico, ya tenemos un caso donde no hay singularidad, y en los casos donde sí hay que clasificarlo, ¿verdad? Tenemos esto, lo que se llama, bueno, acá una cúspide, después un nodo, etcétera, 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 ¿va? Y en el caso E y F, que son curvas de un grado mayor, en el caso de la E tenemos acá grado 4, la F ya un grado 6, tenemos singularidades en el origen de una complicación aún mayor, ¿verdad? Porque no solo hay tangentes, sino que la curva como que da vueltas, cruza varias veces el origen, ¿verdad? Y entonces, como pueden ver, entre más complicada sea la ecuación, entre más alto sea el grado, más compleja son las posibilidades, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, el álgebra, la definición es bastante general. La definición de curva abarca muchísimos tipos de curva, pero acompañando esta necesidad de clasificar una clase tan amplia de objetos, es que desarrollamos herramientas, ¿verdad? Herramientas siempre en el álgebra que ayudan a esta clasificación. Y como les decía, dicho sea de paso, haciendo propaganda a esta parte de matemáticas, hay textos como el de William Fulton, que todo el libro está dedicado exclusivamente a este propósito, ¿verdad? Y otro comentario adicional, la cornoide, pues es esta curva que mencionaba que era parte de la motivación de estas conferencias, es parte de este zoológico, ¿verdad? A mí me gusta ver esto de una manera como más, como una exploración, ¿verdad? Como una aventura, es decir, estamos por acá explorando a ver qué tipo de curvas encontramos, qué propiedades tenemos, alguna curva que no conozcamos, algo nuevo para nosotros que tenga propiedades interesantes. Eso es lo que me interesa inspirar en ustedes, ¿verdad? La curiosidad de explorar más este pequeño mundo de las curvas planas. En el caso de la cornoide tenemos todo el día de mañana para justificar sus propiedades junto a la de otras curvas que vamos a desarrollar de manera dinámica. Entonces, en fin, voy hacia la última diapositiva, perdón. Bueno, hay como esta, una última invariante. Hablábamos de las singularidades, es una propiedad. Hay otra propiedad, hay más propiedades que se vuelven más y más técnicas. Aquí me contento con mencionar, y con esto termino. Termino con cierta invariante llamada el género. Una curva es, como les decía, bueno, la lógica es la siguiente. Les decía, yo quiero clasificar curvas. En primer lugar, pues yo tengo el grado me permite distinguir menos, ¿verdad? El tipo de ecuación. Pero incluso si yo tengo curvas del mismo grado, ¿verdad? Yo me enfoco en el caso cónicas, ya hablé de eso, no voy a hablar más. Veo el caso cúbico, que es B, C y D. Yo tengo tres ejemplos. Tengo una curva sin singularidades. Las que tienen singularidad las puedo distinguir a través del tipo de singularidad. Pero cuando no hay singularidades, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Cómo las puedo distinguir? Entonces resulta, como les digo,
que necesito desarrollar herramientas. Entonces, el género es cierto numerito que permite distinguir curvas en el caso donde no hay singularidad, y hay una formulita, en realidad es una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Si D es el grado, perdón que no lo menciona acá explícitamente, si D es el grado de la ecuación, el llamado género se obtiene a través de la fórmula D-1 por D-2 entre 2. Y esto es un numerito, es un número entero que se le asocia a cada ecuación. Y este número resulta que tiene la virtud de ser una invariante. Entonces, puede ayudar a distinguir cuando dos curvas no pueden ser equivalentes, ¿verdad? Entonces, recordemos que una necesidad que queríamos era ordenar la casa, ¿verdad? Tenemos esta cantidad tan grande de objetos a nuestro alrededor. Necesitamos poner cierto orden, ¿verdad? Decir, bueno, estas curvas son equivalentes, estas no, están en una diferente clase, qué sé yo. Entonces resulta que este numerito tan sencillo, el género, convenientemente nos puede servir para poner diferentes curvas en diferentes clases. Y lo último, esta es la última diapositiva. Me quedarían 10 minutos como máximo para interactuar al final. Ejemplos del género. La cónica. Una cónica tiene grado 2. ¿Qué pasa si yo meto D igual 2 en esta fórmula? Queda 2 minutos igual 0. Entonces, el género es 0. Entonces, resulta que las cónicas tienen género 0. Cónicas no degeneradas, claro. No degeneradas significa que no tenga singularidad, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con el caso cúbico? Resulta que las cúbicas lisas, sin singularidad, tienen género 1. ¿Por qué? Pongo D igual 3 acá, 3 menos 1, por 3 menos 2 entre 2, me da exactamente 1. Entonces resulta que esta clase de curva cúbica de género 1, cúbica lisa de género 1, es una clase tan importante que tiene un nombre, que es lo que prometí en la primera diapositiva. Mostrarles la definición de curva elíptica. Entonces, una curva elíptica es una ecuación, la gráfica de una ecuación cúbica, que además tiene la propiedad de ser lisa, de no tener puntos singulares. Y acá hay una pequeña galería, ¿verdad? Es una imagen elaborada para uno de nuestros cursos. Podemos ver, ¿verdad? Que en todas estas gráficas, todas son gráficas de funciones cúbicas. Como les digo, hay mucha variedad, pero podemos observar que ninguna tiene estos puntos raros, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de curvas elípticas. Perdón. Bueno, esto ya es pertinente al tema de mañana. Me gustaría quedarme hasta acá. Disculpas, agradecer por su atención y saludándoles desde la ciudad universitaria en San Salvador. Eso es todo por mi parte. Y les agradezco y disculpas por pequeñas interrupciones, dado que estoy un poquito afectado por el clima acá. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Magíster Gabriel Chicas. Igual les invitamos, porque todavía tenemos algunos minutitos, por si hay alguna pregunta, invitamos a los participantes que la realicen por medio del chat o algún comentario que deseen pues compartir con el Magíster Gabriel. Les agradeceríamos. Porque alguna de las interrogantes que salía por ahí o surgía era sobre qué bibliografía, alguna referencia bibliográfica usted podría compartir para todas aquellas personas que están estudiando álgebra, pero casi en el final pues usted respondió a la misma, donde les compartió sobre un libro donde ellos pueden extender aún más pues sus conocimientos sobre álgebra. Entonces no sé si usted tiene algún consejo para todos aquellos que les apasiona el tema principal de este mini curso, para que ellos pues se vuelvan aún más expertos en esta temática. Sí, bien, perdón, en el entendido de que pues estas diapositivas tienen dos partes, la bibliografía aparecerá al final, pero adelantando algunos comentarios,
Me parece que el mejor punto de partida para este estudio es buenos cimientos de geometría analítica. Al menos nosotros por acá hay un texto muy famoso de Lehmann, o Lehmann, como se pronuncia, en el cual se abarca, entre otras cosas, esta teoría general de las cónicas. Entonces, eso me parece que es un primer paso, ¿verdad? Para un estudiante o alguien que no esté familiarizado con esta teoría de curvas, se debe trabajar con geometría analítica. Una vez se adquiera familiaridad, ¿verdad?, con estos ejercicios o problemas de esta disciplina, se puede abordar ya con un poco más de propiedad un texto como el libro de Fulton. El libro de Fulton, el detalle es que es un libro mucho más, un contenido mucho más matemático, mucho más abstracto. Habitualmente es un poco más avanzado, se reserva para cursos más avanzados, pero como les decía, la intención es picar su curiosidad. Es un libro que al menos en algunos puntos me parece que es bastante legible, y hay una versión en español, por supuesto, al menos por acá hay una edición de Reverté, si no me equivoco. Así que está esa primera sugerencia. Para ahondar un poco más, quizá me gustaría esperar hasta mañana. Perfecto, muchísimas gracias, Magíster. Pues nuestro chat se está llenando no tanto de preguntas, sino de felicitaciones para usted. Gracias. Menciona Fanny Pinto, muchas gracias, excelente mini curso. Jansel Orlando nos envía tremendo taller, muy productiva la parte teórica. Eli Carlos Bardales, excelente, muchas gracias. Por aquí también Edgar Vázquez, le envía saludos, dice saludos al amigo Gabriel. Muchas gracias por compartir una aproximación al mundo de las curvas. Entonces, muchísimas gracias, Magíster. Creo que hoy ha sido una jornada de mucho provecho. También queremos agradecer el acompañamiento del doctor Luis Armando Ramos, quien es el jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y pues ya llegando al momento de nuestro cierre, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en nombre también de la Facultad de Ciencia y Tecnología, pues le agradecemos, Magíster Gabriel Alexander Chica, y a todos nuestros participantes por la permanencia en el minicurso. Les invitamos a que continúen participando en todas las actividades que aún faltan y que están programadas para el día de hoy. Tenemos más conferencias, tenemos más minicursos, por lo cual están invitados. En el chat se les compartió un enlace que les envía directo a la página, pues, donde está el programa de la FACIT, pues, para todos aquellos que siguen interesados. Y también, por lo tanto, les invitamos para el día de mañana, siempre a la misma hora, para continuar con la segunda parte de este minicurso. Muchas gracias a todos. Pasen buen día. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.